Entonces, básicamente, la persona que pide la ofrenda o lo que pidan en cualquier organización, en el caso de estos judíos, estaban más interesados en que la plata les llegara a ellos al templo. No les importaba que la persona ofrendante tuviese problemas en su casa, con su familia, o sus viejitos, sus enfermos, porque muchas veces queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces eso es lo que Jesús está reprendiendo allí. Así sucesivamente Jesús reprende diferentes cosas de la tradición, reprende diferentes cosas de los profetas. Y yo tengo acá un texto que recuerdo, que se encuentra en Mateo 11:27, es el que acabamos de ver, ¿verdad? Pero yo quiero mencionar una cita que tengo acá, que dice Mateo 17:5. Dice así: mientras él, o sea Jesús, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la voz del Padre, pero el problema es que en esa transfiguración está Elías y Moisés. Pero el Padre nos dice: escuchen a Elías y escuchen a Moisés. O sea, escuchen a los profetas y a los legisladores. El punto es que las leyes se habían mezclado con algunos conceptos humanos, porque el humano es así, siempre mezcla lo de él con lo de Dios. Desde la caída del pecado, el humano no iba a ser mejor. Por eso precisamente Dios nos sacó del Edén. Si hubiéramos podido ser en algún momento mejor que Adán, Dios no nos hubiera sacado del Edén, ni hubiera quitado el árbol de la vida. Dios hubiese dicho: estos hombres van a enmendar en el camino. Pero Dios, que conoce todo, sabe que el pecado solo inclina hacia el mal y al más mal. De manera tal que tuvo que venir Él en carne, y por eso dice: este es mi Hijo amado. Y yo le hago una pregunta al Padre: Padre, ¿y los demás profetas? En Él tengo complacencia. ¿No te complaces en los otros profetas? No, a Él oíd. O sea, pero tenés a Elías y a Moisés a la par. Y entonces, ¿a qué vinieron estos? Vinieron a otra cosa, pero no vinieron a que los oigamos a ellos. Porque aparecieron hasta transfigurados, traídos acá de otro lugar, a hablar otras cosas con Jesús, pero no vinieron a que los discípulos oyeran de ellos y aprendieran de ellos. Entonces la pregunta es: ¿qué de cierto y qué de verdadero y qué de falso pueda tener? Bueno, puede tener muchas cosas erradas un hombre, pero cuando Jesús vino, el Padre dice: a Él oíd. En otras palabras, todo lo que ustedes o yo hemos oído de los profetas y de las leyes, debemos filtrarlas por Jesús. Básicamente Jesús es el catalizador, el filtro de todas estas cosas. ¿Ya? Así que yo entiendo de que muchos hombres que vinieron antes, no lo digo yo, dice Jesús, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, dice. Pero el verdadero pastor soy yo. Y ahí hay un problema, porque el salmista dice que Jehová es el pastor. Entonces Jesús dice: yo soy el buen pastor. O sea, yo soy ese que ustedes esperaban. Y todos los que vinieron antes, Señor Jesús, los profetas y los... No, dice él, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. No les costaban las ovejas, no son de ellos. El dueño soy yo, y yo sí. Yo, si una oveja se me perniquiebra o tiene la pierna quebrada, yo me la echo a la espalda y la llevo. Porque el interesado en las ovejas verdaderos es el dueño. Los empleados no son de ellos las ovejas. ¿Ok? Entonces, me quedo con Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí la voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Ok, entonces allá hay una, yo le llamo en este versículo, hay un filtro por el cual pasar todas las escrituras, todas nuestras conclusiones. Y ese es Cristo. Y es Cristo. Ok, entonces así más o menos comprendo yo eso humildemente. No es que yo tenga toda la sabiduría, tampoco. Es a Jesús a quien debemos oír. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, el cual es: ¿por qué todas las iglesias dicen ser la mujer vestida de sol que aparece en Apocalipsis? Es básicamente el mismo problema del pecado. El problema del pecado,
comienza a ver los primeros ejemplos allá en Caín y Abel, Caín creía que su manera de adorar era la correcta y creía que el otro estaba equivocado. Entonces la razón por la que nos identificamos, como decía, con el bueno de la película, es porque nosotros queremos ser los buenos de la película y queremos que el otro sea el malo. Este es un instinto natural del pecado que es como la conclusión del egoísmo. Cuando usted le da a un niño de 8 meses, un año, una naranja compartida con un pedacito chiquito y el otro más grande, si el pecado ya hizo estragos en su mente y en su vida, el niño va a agarrar el pedazo más grande. El egoísmo en toda su manifestación. Cuando aún no puede ni hablar, el egoísmo ya manifestó sus primeros flores, sus primeros frutos. Y esto nos va a acompañar el resto de la vida. Entonces cuando llegamos al cristianismo, llámese la religión que se llame, yo no asisto a ninguna religión básicamente, pero cuando llegamos al cristianismo es que encontramos que nuestra religión es la verdadera. Entonces nos apegamos a que es la religión que menciona Apocalipsis como la buena, y la de los otros es la mala, la que aparece ahí como la ramera de Apocalipsis 17, porque esta mujer buena que usted me está mencionando es la de Apocalipsis 12. Hay que entender varias cosas. Primero que nada, el libro de Apocalipsis es una complejidad extraordinaria. Está escrito en un lenguaje que especialmente se llama apocalíptico, en el que solo entra este libro y el libro de Daniel. Y hay varios problemas porque, a pesar que fue escrito en un idioma extraño, el libro de Daniel también tiene parte de arameo, hebreo, y el libro de Apocalipsis está encriptado en un código. Y lo dice en el capítulo 1, estas cosas son para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El libro de Apocalipsis no es para manifestarle a todo el mundo las cosas que van a suceder pronto. El texto dice a sus siervos. Entonces, a partir de ese contexto general, el libro de Apocalipsis que me está citando de Apocalipsis 12, después de hablar de una serie de eventos, llega a las conclusiones simbólicas de una mujer, a la cual interpretamos la mayoría de personas a que hace referencia a una iglesia, porque da las características de una iglesia al estudiar todo el capítulo 12 con detalle y profundidad. Ahora, el ser humano, que es la pregunta que usted me hace, ¿se adhiere a esa imagen de que somos la mujer buena o la iglesia verdadera? Es por el mismo principio por el que el niño agarra la naranja más grande, el egoísmo. Ahora, y queremos que los que no piensan como nosotros, o que no creen como yo creo que se debe traducir la Biblia, son en la Babilonia que está allí. Sin embargo, aquí hay varios problemas, porque el primer problema es que estamos afrontándonos a símbolos. Y los símbolos pueden ser multiformes. Cuando digo multiformes es que una mujer puede representar tanto una iglesia como la condición interna de una persona. También pueden representar un periodo de tiempo. O sea, estos símbolos tienen múltiples aplicaciones. Múltiples aplicaciones, es como las parábolas de Jesús, porque cabe mencionar que el libro de Apocalipsis es el Evangelio de Jesús. Porque si usted lee Evangelio según San Mateo, o sea, lo que Mateo vio de Jesús, Evangelio según San Juan, lo que Juan entendió de Jesús, ahí vuelvo a lo mismo, está la contaminación del ser humano. Y usted va a ver que no eran hombres perfectos. Pedro sacó el corvo a mitad de este proceso y le voló la oreja a un pobre que casi le vuela la cabeza. Usted va a encontrar a un Juan y Santiago en este proceso de que están escribiendo los evangelios, y va a ver que tienen defectos y errores como seres humanos que somos, pues, o sea, no estamos llenos de perfección, estamos llenos de imperfección. Y en el cambio, en el libro de Apocalipsis, usted mira a un Juan ancianito al que se le dice, escribe lo que te diré, o sea, le dictaron el libro de Apocalipsis. No es que haya sido inspiración directa, ¿verdad?, para él. Sí, no es que le haya inspirado como el libro del Evangelio de San Juan o las cartas de San Juan, que él escribe para una iglesia X, o que él escribe para, en el caso del Evangelio no sinóptico de San Juan, un evangelio que él escribe más que todo en una conflictación contra unas ideas gnósticas que ya habían infiltrado, sino que en el libro de Apocalipsis se le dice, escribe en un libro lo que yo te diré o lo que yo te mostraré. O sea, es una revelación, esta sí es una revelación directa. Entonces básicamente es como que Jesús se puso a contar sus parábolas como las solía contar en símbolos.
Si tú te recuerdas, Jesús hablaba siempre en símbolos, hablaba siempre en parábolas, hablaba siempre encriptado en un código que no podía entender muchas veces la mayoría de gente. Incluso los apóstoles llegaban y le decían: Señor, ¿qué quieres decir con esa parábola? Y les decía Jesús: ni ustedes han entendido. Se enojaba, se molestaba en su santidad, porque éramos y somos tan duros de entender. Y lo dice varias veces: generación tarda de entender, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O sea, Jesús, hay momentos donde lo sacamos de su casilla, pues. Y aparentemente las parábolas, o sea, parecen que son sencillas. Ese es el problema, que sí tiene una parte sencilla también. O sea, son multiformes, por eso digo yo, son multipropósitos. Dentro de una parábola podemos encontrar muchas cosas, y en el libro de Apocalipsis es peor, porque está, digámoslo así, el lenguaje simbólico o el lenguaje apocalíptico en toda su extensión. O sea, allí Jesús se amplía, se extiende. Y hablando de esta mujer de Apocalipsis 12, dice que es una mujer que va a ser perseguida, etcétera, etcétera. Y es una mujer que en el momento que aparecen los símbolos en sí, aparecen los símbolos de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En ese momento usted va al libro de Génesis 49 y usted va a encontrar esos símbolos cuando José, que es hijo de Israel, o de Jacob, cuando todavía era Jacob, José tiene ese sueño y dice: soñé que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante mí. Y le dice que eran 11 estrellas. Bueno, si José era el 12avo hijo, pues él era la 12ava estrella, ¿no? Entonces se entiende claramente que era la iglesia de Israel. En el libro de Apocalipsis 12, Juan, que es un judío y que ya está familiarizado con esos símbolos, escribe esa simbología que se le muestra: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces es una iglesia que va a surgir de las primicias israelitas, pero que se iba a extender a lo largo de la historia. Entonces, pero el ser humano, volviendo a su pregunta, siempre se identifica con el bueno de la película por el mismo egoísmo que nosotros tenemos. Ahora, este símbolo de la novia del Cordero, de la esposa del Cordero, porque Dios usa muchos símbolos para referirse a esta mujer, a la mujer vestida de blanco. Note que esta mujer va a ser vestida de blanco. Aquí hay un chiste, porque muchos se creen que son la iglesia verdadera y ya se creen vestidos de blanco. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: y le fue dado que se vista de blanco. Hay un proceso en el libro de Apocalipsis donde llega ese momento en donde se le es dado que se vista de blanco. O sea, quiere decir que traía los trapos sucios. Y no es en el momento. Ajá. Y era la mujer esta. Entonces, ¿en qué momento se le es dado que se vista de blanco? Y dice, y su esposa se ha ataviado. O sea, quiere decir, cuando ya propiamente viene Jesús, a la iglesia se le permite vestirse de blanco. O sea, quiere decir que ahorita la iglesia está con todos los harapos sucios. Y alguien ahorita va a brincar y me puede decir: no, pero es la iglesia de Dios. No, si usted va a Israel, a la cual se le menciona también como Babilonia, porque aquí donde digo que es multiforme, hay un momento en que a Israel se le llama Babilonia, se le llama ramera también. Y le dice que se ha ido con sus amantes, que se ha ido con sus dioses. Dios la reprende muchas veces y ocupa esos símbolos. A Israel casi siempre la está regañando. A la iglesia de Israel Dios casi siempre la está regañando. Incluso hasta les paga a sus amantes, dice. Sí, le saca en cara un montón de cosas. Es más, Dios es tan lindo que contrata, digámoslo así, a un profeta y lo hace pasar y que se case con una prostituta para que vea lo que se siente, como él se siente. Y a los hijos de ese profeta le pone nombre profético. Y llega un momento en que le dice a los hijos: ruéguele a su mamá para que regrese y que deje a sus amantes. Entonces el profeta va de donde la mujer anda revolcada allá en la vida real con sus amantes y prostitutas, y él la baña, la trae, la vuelve a meter a la casa y hace, Dios es tan tremendo, que hace que el hombre ame a esa mujer como él ama a nosotros. Y anda el pobre profeta, así imagina usted que le hubiera tocado ese papel, y anda el pobre profeta trayendo a la mujer que se va a dormir para otro lado de donde otros amantes, y es su esposa pues, y llega con sus hijos, y los hijos llegan a tocarle a la puerta,
y la trae toda revolcada de regreso para la casa. Miren cómo es el amor de Dios. O sea, entonces estos símbolos que Dios utiliza son para irse dando a conocer lo que estábamos hablando en la primera pregunta. ¿Cómo es su amor? Es que su amor es incondicional. Y nosotros solemos poner condiciones. Ah, no, Dios no te va a amar si haces esto. Si no vas a mi religión, Dios no te va a amar. Si no oras de rodillas, Dios no te va a amar. Dios ama solo a los que oran de rodillas. Si vos no te vestís como yo digo, entonces Dios no te va a amar. Hermano, tenés que mostrar el reflejo de Dios. No. Jesús dijo, laven el vaso por dentro y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros queremos hacer siempre ese papel. Entonces, básicamente la razón por la que la gente se cree que somos nosotros la iglesia verdadera y los otros son los malos, es porque el mismo orgullo nos ha llevado a esas conclusiones. El mismo orgullo, pero cuando nosotros vimos las características de esa mujer, muchos no cuadramos con esas características, pues. No llegamos a esas características. Ni siquiera hay persecución, pues, porque ahí dice que la mujer es perseguida por un periodo de tiempo. Y muchos de los que ahora se identifican con esa mujer nunca han sido perseguidos, y a la primera señal de persecución van a tirar el barco y van a ir a huir. O sea, ¿me entiendes? Tipo Jonás. Es que es lo que digo, siempre agarramos lo bueno, pero cuando viene lo duro, no lo queremos hacer quedar. Entonces solo Dios sabe quiénes en realidad se van a preparar para digamos, una eventual persecución, como aparece ahí en el libro de Apocalipsis 12, o una huida a un desierto. Si hay gente que deja el celular media hora y ya no aguanta porque les desespera y no tiene el celular en la mano. Ahora imagínense una huida a un monte, como lo muestra el libro de Apocalipsis, que esa mujer lo hace. El desierto. En un desierto. Entonces, la verdad es que yo siempre digo que el libro de Apocalipsis debemos leerlo, debemos profundizar en él, pero también debemos profundizar en nosotros mismos. O sea, es que el Evangelio no es una cosa teórica, sino que básicamente el problema principal del ser humano es que siempre aplicamos la teoría para otro lado. El Evangelio es una cosa práctica. Lo poco que podamos hacer hoy. Vivimos creyendo que un día vamos a hacer esto, que un día vamos a hacer aquello. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, Pablo dice, si oís hoy su voz, no endurezcas el corazón. O sea, si hoy ves al mendigo en la calle, no te hagas el de los panes, es con vos, es conmigo. Si hoy veo a mi hermano necesitado y yo solo tengo 10 pesos para terminar la semana, pues me las arreglo con 5. No, cuando tenga dinero, dice la gente, cuando me saque la lotería yo voy a ayudar. O sea, esa es una manera de nosotros de esquivar nuestra responsabilidad. Y le achacamos esa responsabilidad a Dios. Claro, y si no, se la achacamos a otro. Por ejemplo, mucha gente dice, es que los ricos teniendo tantos millones no ayudan a los pobres. Y yo hago una pregunta, ¿y entre pobres por qué no nos podemos ayudar? Si yo tengo 5 mangos para refrigerio y aquel no tiene nada porque no le doy un par de mangos. Si no necesitamos hacer grandes cosas, los pequeños actos día a día son los que forman el carácter. Nosotros a veces soñamos con hacer una gran obra, y las obras pequeñas son las que realmente, las que parecen insignificantes, muchas veces son muy importantes. Un vaso de agua a un desconocido puede traer una impresión de Dios en nosotros que ni nosotros tal vez percibamos. Y no que a veces queremos dar una gran predicación a una persona, un gran sermón, cuando la persona lo que no ha es comido. Invitarle unas 2 pupusas aunque sea de acora. Y muchas veces ese sermón va a ser más efectivo que cualquier otro gran discurso teológico. Y básicamente así la llevamos siempre en esa línea, siervo. Esa es la razón por la que nos creemos siempre la iglesia preferida. Y la prostituta es aquella otra, la religión aquella que vaya. Esos son los de la ramera, los de Apocalipsis 17. La que no tiene mi doctrina. La que no tiene mi doctrina, la que está contaminada de Babilonia. Yo tengo la doctrina pura. ¿Quién ha dicho? La única verdad pura es Jesucristo. Amén. El único que tiene la verdad pura es Jesucristo. De ahí nosotros, llenos de pecados mortales, simples, ignoramos muchas cosas. Solo imagínese usted que si Jesús dijo de los doctores de la ley, hombres muy preparados, porque hoy tendemos a decir, los fariseos y los doctores de la ley, y nos reímos. Pensamos que son hombres sencillos, esas personas eran muy preparadas.
Y tener un doctorado en la ley no era una comida de bocones, era una persona que había dedicado su vida a estudiar a la palabra de Dios. Creemos que estos doctores de la ley eran cualquier 5 de yuca. Y nosotros nos creemos muchas veces mejores que ellos. Pero no es así, siervo. En realidad, cuando Jesús dijo de ellos, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, nosotros podemos creer: estaba hablando de los romanos. No está hablando de los romanos. Los que lo habían llevado allí realmente eran los judíos. Y esos doctores son los que decidieron su muerte en los concilios. Y hasta da sus nombres: Anás y Caifás. Esa élite tan grande, ¿no? Sí, es una élite, es una cúpula de poder de personas eruditas. Pero cuando viene Jesús dice: perdónalos. Y no le dice al Padre: perdónalos por tu misericordia nada más. No, le dice: Padre, perdónalos porque estos no saben ni lo que están haciendo. Entonces, en otras palabras, en otra parte dijo Jesús: todos ustedes, no dijo unos cuantos, dijo: todos ustedes son ciegos, guías de ciegos. Entonces, si uno se para en esa línea y dice: si a los más preparados de su época le llamó ciegos, guías de ciegos, ¿cómo me llamará a mí, que soy un mediocre que leo un versículo en la mañana cuando me acuerdo? Y cuando no me acuerdo ni leo ni oro, salgo a la chancleta corriendo, hasta el celular deja: ay, no me puse calcetín de un color y otro de otro. Entonces, si nosotros somos tan descuidados con las cosas espirituales, ¿cómo podremos creer que somos mejores que ellos? En realidad, ese sentir que me siento mejor o superior a alguien ya es parte de Babilonia, porque es la parte de Caín. Pero está mostrando el carácter, ¿verdad? Estoy mostrando el carácter contrario al que tiene el Señor. Correcto. Pecaminoso. El resultado de mi proceder pecaminoso. Bueno, pues hasta acá ha llegado lo que es esta entrevista. Yo sé que va a ser de mucha edificación para los que llegasen a ver este video por medio de las redes sociales o en YouTube. Pues aprecio mucho pues que aquí mi amigo pues haya aceptado esta entrevista, y espero que no sea la última, siervo. Espero que en otra ocasión pues hablemos de otras cosas pues que puedan ayudar a, por lo menos, a entender un poquito más de lo que podría ser el carácter divino, el cual pues poco a poco se ha ido mostrando a lo largo de toda la vida. Incluso hay pastores que dicen que un niño puede enseñarnos mucho más que un gran erudito, un gran teólogo, en el aspecto del carácter del Padre. No sé si tiene algunas últimas palabras, siervo, para quedar despedido. Sí, básicamente yo no quiero aparecer, no me interesa aparecer en imágenes o ser yo un protagonista, porque la verdad es que yo creo de que nosotros, la humanidad, no deberíamos buscar guías más que la de Dios y la del Espíritu Santo. Y yo más bien diría que este es un diálogo, debe ser un diálogo entre hermanos y un diálogo con nosotros mismos y con Dios. Quizás lo más importante que yo he aprendido en todos estos años de buscar a Dios es la necesidad que he encontrado en mí de ser sincero con Dios y con los demás. Si no encuentro sinceridad en mis palabras y no soy sincero con Dios y conmigo mismo, básicamente yo mismo me voy a torcer mi propio camino. Recuérdense que nosotros tenemos desde la entrada del pecado un problema bien grave encima. El gran doctor y teólogo apóstol Pablo ya lo dijo, diciendo las siguientes palabras: yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Entonces, básicamente, nosotros somos vendidos al pecado y estamos en Cristo por fe. Cuando digo por fe, me refiero a que no es lo que queremos, sino que lo vislumbramos como que si ya fuera, pero no lo es todavía. Entonces, y proseguimos a ese blanco de buscar a Dios siempre, a pesar de todos nuestros errores. Y en este camino, quizás decirle a los que me están escuchando, el éxito consiste en levantarse constantemente. O sea, en que hemos agarrado un camino. Ya estando en el camino de Cristo van a haber tropezones, caídas, espinas, zancadillas. En un camino hay de todo: agujeros, huecos, piedras, ramas que nos pegan en la cabeza.
hermanos que nos van a jugar la traición. En los caminos hay salteadores, también en el camino de Cristo hay salteadores. En los caminos hay accidentes, también van a haber accidentes, hay pecado, hay maldad. En este camino va a haber de todo. O sea, el punto es que hemos comenzado un camino para Dios. Tárdese 20, 30, 50, 100 años, estamos en el camino correcto de buscar a Dios. Ese es el camino correcto, no la religión esta o aquella. Cualquiera que tenga una religión y esté buscando a Dios de corazón, está en el camino correcto. Y Dios le va a guiar. Dios le va a guiar. Ahora, cualquiera que no esté en una religión, pero esté buscando a Dios, está en el camino correcto y Dios le va a guiar. Porque la relación es personal. Porque la relación es personal. Ahora, cualquiera que esté en una religión y esté haciéndose, engañándose a sí mismo, está en el camino incorrecto. Así sea que esté en la religión más santa que haya. Porque pero está excluyendo a los demás. Correcto, porque él se está excluyendo a sí mismo también al hacer eso. Así que básicamente esa es quizás mi última opinión, que no es que seamos pastores, dirigentes o predicadores, sino que somos amigos conversando de las cosas de Dios, de lo que nos gusta de Dios. Bendiciones. Amén. Bueno, para quedar despedidos, pues no sé si quiere llevar lo que es la oración de este amigo aquí, para poder pues despedirnos de todo lo que ha dicho. Pues yo sé que todas las cosas que hemos hablado aquí, pues si el que escucha pues no está de acuerdo, pues es libre de opinar, ya sea en comentario directo en YouTube, con respeto, respetando lo que aquí se ha dicho nada más, y pues si en algún punto está en desacuerdo, pues puede escribir y pues con mucho gusto se le va a responder. Así que voy a dejar aquí a mi amigo y hermano para que podamos orar y quedar despedidos. Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y nos las has dado a conocer a los ignorantes y a los pobres, a los cuitados y a los miserables. Bendice siempre nuestra vida y acompáñanos en todo lo que hagamos y enséñanos de tu carácter y de tu amor. En Jesús he orado. Amén. Amén.